Podcast. Lo mejor está por escuchar. Te doy la bienvenida una semana más, última semana de mes, a un nuevo archivo pretoriano. Y antes de nada, vamos a recapitular por dónde nos habíamos quedado porque igual, por si acaso, no nos acordamos. En la última lectura, las legiones de César superaron la traición de los aduatucos y sobrevivieron a una desesperada emboscada en los Alpes para luego hacer frente a un levantamiento masivo en la costa atlántica. Los romanos lograron una doble victoria definitiva frente a la rebelión liderada por los vénetos. En el mar, la ingeniería romana triunfó al usar hoces atadas a pértigas para destrozar los aparejos de la flota enemiga, mientras que en tierra, la astucia de Titurio Sabino aniquiló a los unelos atrayéndolos a una trampa mortal en su campamento mediante el engaño de un zorrupio desertor. Con las tribus del norte y del oeste doblegadas, y habiendo comprobado, según dice César, claro, que el ímpetu galo se quiebra ante la mínima adversidad, las águilas romanas no descansan y dirigen ahora su marcha hacia el sur, acompañando al joven Publio Licinio Craso, que es el hijo de Marco Licinio Craso y que morirá con su padre en Carras, a la desconocida Aquitania. Te doy la bienvenida a una nueva lectura de la Guerra de las Galias de Cayo Julio César. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Casi al mismo tiempo, Publio Craso llega a Aquitania. Esta región, por su enorme extensión y su gran población, debe considerarse la tercera parte de toda la Galia. Craso sabe perfectamente que tiene que luchar en el mismo territorio donde, pocos años atrás, el legado Lucio Valerio Preconino resultó derrotado y muerto. También recuerda que de allí mismo tuvo que huir el procónsul Lucio Manlio, abandonando todo su equipaje. Por todo esto, Craso entiende que debe actuar con la máxima precaución. Primero, se abastece bien de trigo. Luego, reúne tropas auxiliares y caballería, llamando personalmente a filas a muchos hombres valerosos de Tolosa y Narbona, ciudades de nuestra provincia, vecinas de la zona. Con estas fuerzas, cruza la frontera de los sociates. Al enterarse de su llegada, los sociates reúnen un gran ejército y, apoyándose en su caballería, que es su mayor fuerza, atacan a los nuestros en plena marcha. Así provocan un primer combate ecuestre. Los nuestros rechazan a los jinetes enemigos y salen en su persecución. Justo en ese momento, los sociates sacan de golpe a su infantería que tenían escondida en una hondonada. Esta infantería ataca a nuestros soldados que andaban dispersos por la persecución y reaviva la batalla. El combate es largo y muy duro. Los sociates están orgullosos de sus antiguas victorias y creen que de su valor depende la salvación de toda Aquitania. Los nuestros, por su parte, quieren demostrar todo lo que son capaces de hacer estando a las órdenes de un comandante muy joven, sin la presencia de César y sin el apoyo de las demás legiones. Finalmente, aplastados por la cantidad de heridas, los enemigos se dan a la fuga. Los nuestros matan a un gran número de ellos y, acto seguido, Craso intenta asaltar directamente la capital de los sociates. Los defensores resisten con muchísima fuerza y Craso decide montar los manteletes y las torres de asedio. Los sitiados intentan varias tácticas. Unas veces hacen salidas sorpresa y otras intentan excavar minas bajo nuestro terraplén y nuestras máquinas. Los aquitanos son auténticos expertos en minería, gracias a las muchas minas de cobre y canteras que hay en su territorio. Sin embargo, pronto comprenden que todo este esfuerzo es inútil frente a la vigilancia constante de los nuestros. Ante esta situación, envían emisarios a Craso rogándole que acepte su rendición. Craso acepta los términos y les ordena entregar las armas,
orden que ellos acatan de inmediato. Mientras todos nuestros soldados están ocupados recogiendo las armas, surge un imprevisto en el otro extremo de la ciudad. Adiatuano, el comandante supremo de los enemigos, intenta una salida desesperada. Le acompañan 600 devotos a los que ellos llaman soldurios. El juramento de estos hombres consiste en compartir en vida todos los bienes de su líder, a cuya amistad se han consagrado. A cambio, si este líder sufre alguna desgracia, ellos deben correr su misma suerte o quitarse la vida. Hasta el día de hoy, no se conoce un solo caso de un soldurio que se haya negado a morir tras la muerte de su jefe. Adiatuano intenta abrirse paso con ellos, provocando un enorme clamor en esa zona de las murallas. Los nuestros corren a las armas y se desata una lucha feroz. Finalmente, Adiatuano es rechazado y obligado a retroceder al interior de la ciudad. A pesar de este ataque, Craso le concede exactamente las mismas condiciones de rendición que al resto. Una vez recibidas las armas y los rehenes, Craso se dirige hacia las tierras de los Bocates y los Tarusates. Los bárbaros entran en pánico al enterarse de que una ciudad tan bien fortificada, tanto por la naturaleza como por sus defensores, ha caído en apenas unos días. Empiezan a enviar emisarios a todas partes para tejer alianzas, intercambiar rehenes y reclutar tropas. También mandan mensajeros a los pueblos de la Hispania Citerior que hacen frontera con Aquitania y traen de allí tropas auxiliares y comandantes. Con estos refuerzos, se preparan para la guerra con un prestigio enorme y un ejército muy numeroso. Como líderes, eligen a veteranos que habían combatido siempre junto a Quinto Sertorio, hombres con gran fama de ser verdaderos expertos en táctica militar. Estos comandantes aplican las costumbres del ejército romano, empiezan a ocupar las posiciones más favorables, fortifican su campamento y cortan nuestras líneas de suministro. Craso analiza la situación. Ve que sus tropas son demasiado escasas para dividirlas con seguridad. Observa que el enemigo hace incursiones constantes, bloquea los caminos y aún así deja una guarnición potente en su propio campamento. Todo esto hace muy difícil la llegada de trigo y provisiones para los romanos, mientras el número de enemigos crece y crece cada día. Ante este panorama, Craso decide que debe forzar la batalla decisiva sin más demora. Expone su plan en el Consejo de Guerra y al ver que todos los oficiales opinan exactamente lo mismo, fija el combate para el día siguiente. Al rayar el alba, Craso saca sus tropas. Las forma en dos cuerpos principales y coloca a los auxiliares en el centro, a la espera del movimiento enemigo. Los galos confían en su superioridad numérica, en su antigua reputación guerrera y en la escasez de nuestros efectivos. Están convencidos de poder luchar sin peligro. Sin embargo, optan por una táctica más conservadora: lograr la victoria sin derramar sangre. Su plan consiste en bloquear los caminos e interceptar las provisiones. Planean esperar a que los romanos, obligados por el hambre, inicien la retirada para atacarlos cuando estén entorpecidos por la marcha y el equipaje. Los jefes aprueban esta estrategia y se mantienen dentro de su campamento a pesar de que los romanos les ofrecen batalla. Craso observa la situación. Esta indecisión y aparente cobardía del enemigo enciende aún más el deseo de luchar de nuestros soldados. Todos exigen a gritos asaltar el campamento enemigo sin demora. Escuchando el clamor de sus tropas, Craso arenga a sus hombres y lanza el ataque directo contra el campo enemigo. El asalto comienza con intensidad. Una parte de las tropas rellena los fosos, mientras otra lanza una lluvia de dardos para expulsar a los defensores de las empalizadas. Los auxiliares, en los que Craso confía poco para el combate cuerpo a cuerpo, cumplen una función de apoyo vital. Suministran piedras, armas arrojadizas y acarrean césped para construir el terraplén, manteniendo así la apariencia de una fuerza de combate masiva. Los enemigos resisten con tesón y bravura, disparan desde su posición elevada con gran precisión. En medio del caos, nuestros jinetes dan la vuelta completa al campamento enemigo y traen a Craso información crucial. La defensa es mucho más débil por el lado de la puerta de Cumana, ofreciendo un punto de acceso directo. Craso actúa de inmediato. Exhorta a los prefectos de la caballería a motivar a sus jinetes con promesas de grandes recompensas y les explica su plan. Siguiendo sus órdenes,
los prefectos sacan de nuestro campamento a las cohortes que habían quedado de guarnición y que por tanto están frescas y están descansadas, y las conducen dando un largo rodeo para evitar ser detectadas. Mientras los ojos y la atención de todos están clavados en el combate frontal, estas tropas de flanqueo llegan rápidamente a las defensas de la puerta de Cumana, superan las fortificaciones e irrumpen en el interior del campo enemigo antes de que los defensores puedan verlos o comprender qué es lo que está pasando. Al escuchar el griterío a sus espaldas, nuestros soldados en el frente sienten la victoria cerca y renuevan sus fuerzas, atacando con un brío devastador. Los enemigos se ven rodeados por todas partes, dan la batalla por perdida y buscan la salvación arrojándose desde las defensas para huir. Nuestra caballería los persigue implacablemente a través de campos muy abiertos. De los 50.000 hombres reunidos desde Aquitania y desde el territorio de los cántabros, apenas sobrevive la cuarta parte. Finalizada la masacre, ya muy entrada la noche, la caballería romana regresa al campamento. La noticia de esta aplastante victoria se extiende con rapidez y provoca la rendición de la mayor parte de Aquitania. Numerosos pueblos envían rehenes a Craso de forma espontánea. Entre los sometidos se cuentan los tarbelos, los viguerriones, los pitanios, los bocates, los tarúsates, los elusates, los gates, los auscos, los garunos, los sibuzates y los cocosates. Únicamente unos pocos pueblos muy remotos se niegan a capitular, confiando en que lo avanzado de la estación y la inminencia del invierno los protegerán de nuestras legiones. Casi al mismo tiempo, el verano llega a su fin. César observa que, con el resto de la Galia pacificada, solo los morinos y los menapios se mantienen en armas sin haber enviado jamás emisarios de paz. César calcula entonces que puede resolver esta campaña con rapidez y dirige su ejército contra ellos. Estas tribus emplean una táctica radicalmente distinta a la del resto de los galos. Han visto caer a los pueblos más poderosos en batalla campal y deciden entonces aprovechar su geografía. Se refugian con todas sus pertenencias en una red ininterrumpida de selvas y lagunas. César llega a la linde de estos bosques y ordena fortificar el campamento. Hasta ese momento, ni rastro del enemigo. Mientras nuestros soldados están esparcidos trabajando en las defensas, los bárbaros salen disparados, repentinamente, desde todas partes de la espesura y lanzan una acometida brutal. Los nuestros empuñan las armas a toda velocidad y logran rechazarlos hacia el interior de los bosques. Matan a un gran número de ellos, pero cometen el error de perseguirlos demasiado lejos a través de terrenos intransitables, perdiendo así a varios de nuestros hombres. Durante los días siguientes, César toma una decisión drástica: talar los bosques. Para proteger a los soldados de ataques por el flanco mientras trabajan desarmados, apila toda la madera cortada, formando una inmensa empalizada a ambos lados frente al enemigo. Los legionarios talan un terreno enorme en pocos días, trabajando con una rapidez increíble. Logran alcanzar los rebaños y la retaguardia de la impedimenta enemiga, obligando a los bárbaros a buscar refugio en zonas de selva aún más espesas. Sin embargo, el clima interviene. Se desatan temporales tan violentos que resulta obligatorio suspender la tala. Las lluvias se prolongan durante días y los soldados ya ni siquiera pueden resguardarse bajo sus tiendas de campaña. Ante esta situación, César asola todos sus campos, incendia sus aldeas y caseríos y ordena la retirada. Finalmente, distribuye su ejército en campamentos de invierno por los territorios de los aulercos, los lexovios y las demás tribus recientemente sometidas. Este ha sido el último pasaje del libro tercero y ahora vamos a comenzar el libro cuarto, que empieza en el año 55 a.C. Vamos allá. En el invierno siguiente, el año del consulado de Neo Pompeyo y Marco Craso, los germanos usípetes y los ténteros cruzan el Rin con una enorme multitud.
lo cruzan cerca de la desembocadura del río en el mar. El motivo de este movimiento es la presión de los suevos. Llevan muchos años sufriendo sus ataques, están asfixiados por la guerra y no pueden cultivar sus tierras. La nación sueva es, con diferencia, la más grande y belicosa de toda Germania. Se dice que tienen 100 cantones o distritos y de cada uno sacan 1000 hombres al año para hacer la guerra. Los que se quedan en casa cultivan la tierra y producen el alimento para todos. Al año siguiente los papeles se invierten. Los que se quedaron van a la guerra y los guerreros regresan para trabajar el campo. Así nunca interrumpen ni la agricultura ni el entrenamiento militar. Entre ellos no existe la propiedad privada de la tierra y tienen prohibido asentarse en un mismo lugar más de un año. Apenas consumen trigo. Su dieta se basa casi por completo en leche y carne y dedican muchísimo tiempo a la caza. Esta alimentación, combinada con el ejercicio constante y una vida de libertad absoluta, pues desde niños crecen sin obligaciones ni disciplina, haciendo siempre su voluntad, aumenta sus fuerzas y los convierte en hombres de una estatura gigantesca. Además, están tan curtidos que a pesar de vivir en zonas de frío extremo, se bañan en los ríos y su única ropa son unas pequeñas pieles que dejan gran parte del cuerpo al descubierto. Los suevos permiten la entrada de mercaderes a su territorio principalmente para tener a quien vender su botín de guerra, ya que carecen de interés en importar productos. De hecho, los germanos rechazan utilizar caballos de importación, esos mismos por los que los galos pagan una fortuna. Ellos prefieren sus propios caballos, pequeños y deformes, entrenándolos a diario para hacerlos increíblemente resistentes. En las batallas de caballería, muchas veces saltan de sus monturas y combaten a pie. Tienen a los caballos entrenados para quedarse clavados en el sitio, listos para una retirada rápida si la situación así lo exige. Para un germano, usar monturas o sillas de montar supone la mayor cobardía y vergüenza imaginable. Por eso, sin importar lo pocos que sean, no dudan en atacar a cualquier grupo de caballería enemiga que las utilice. Por otro lado, tienen totalmente prohibida la importación de vino. Están convencidos de que el vino debilita a los hombres y destruye su capacidad para soportar la fatiga. Para los suevos, la mayor gloria nacional consiste en mantener sus fronteras totalmente desiertas en la mayor extensión posible. Ven en esto la prueba definitiva de que ningún pueblo es capaz de resistir su fuerza. Por eso se dice que en una de sus fronteras hay 600.000 pasos de tierra vacía. En otro de sus límites viven los subios. En comparación con otras tribus germanas, los subios formaban un pueblo grande y próspero. Son algo más civilizados que el resto de su raza porque limitan con el Rin, reciben visitas de mercaderes y por su proximidad han adoptado las costumbres de la Galia. Los suevos intentaron expulsarlos de sus tierras en numerosas guerras, pero el tamaño y la población de los subios impidieron su destrucción total. A pesar de ello, los suevos lograron someterlos al pago de tributos y redujeron drásticamente su poder y su número. Los susípetes y los tenteros, mencionados anteriormente, corrieron esta misma suerte. Durante muchos años resistieron los embates de los suevos, pero al final tuvieron que abandonar sus tierras. Tras vagar 3 años por distintas regiones de Germania, llegaron finalmente a las orillas del Rin. Estas tierras estaban habitadas por los menapios, que tenían campos, caseríos y aldeas a ambos lados del río. Aterrorizados por la llegada de una multitud tan inmensa, los menapios abandonaron sus poblados de la otra orilla y establecieron puestos de guardia en este lado para impedir el paso de los germanos. Los susípetes y ténteros intentaron cruzar por todos los medios. Al carecer de barcos, no podían forzar el paso y las guardias de los menapios les impedían cruzar a escondidas. Entonces, recurrieron al engaño. Fingieron rendirse y regresar a sus antiguas tierras. Marcharon durante 3 días para alejarse, pero de repente dieron la vuelta. En una sola noche, su caballería desanduvo todo el camino y cayó por sorpresa sobre los menapios.
Los exploradores menapios habían asegurado que los germanos se marchaban, de modo que habían regresado confiados a sus aldeas en la orilla opuesta. Los germanos los masacraron, se apoderaron de sus barcos y cruzaron el Rin antes de que los menapios de esta orilla se enteraran de lo que había pasado. Ocuparon todos los poblados y pasaron el resto del invierno alimentándose con las provisiones conquistadas. Cuando César recibe las noticias de estos sucesos, decide no fiarse en absoluto de los galos. Conoce perfectamente su inconstancia, cambian de opinión con suma facilidad y siempre buscan novedades. Los galos tienen la costumbre de obligar a los viajeros a detenerse, incluso contra su voluntad, para interrogarles sobre todo lo que han visto o escuchado. En las ciudades, la multitud rodea a los mercaderes y les exige que revelen de dónde vienen y qué noticias traen. Basándose en estos rumores sin confirmar, los galos toman decisiones gravísimas de las que pronto se arrepienten. Se dejan guiar por historias inciertas, muchas de ellas inventadas en el momento por viajeros que buscan halagarles, dándoles la respuesta que desean escuchar. Conociendo bien esta costumbre, César se adelanta a su calendario habitual y regresa al ejército antes de lo previsto para evitar una guerra a gran escala. Al llegar, confirma sus peores sospechas. Varios pueblos galos ya han enviado embajadas a los germanos. Les invitan a alejarse de las orillas del Rin y penetrar en la Galia, prometiendo entregarles todo lo que pidan. Animados por estas promesas, los germanos ya han avanzado y se han extendido hasta los territorios de los eburones y los condrusos, pueblos clientes de los tréveros. Ante este panorama, César convoca a los líderes más influyentes de la Galia. Decide ocultarles que conoce su traición. En su lugar, los tranquiliza, asegura su lealtad, les exige contingentes de caballería y decreta formalmente la guerra contra los germanos. Tras asegurar el suministro de trigo y seleccionar cuidadosamente la caballería, César emprende la marcha hacia las zonas donde acampan los germanos. Cuando se encuentra a pocos días de distancia, recibe una embajada enemiga. El mensaje de los germanos es directo. Aseguran que no toman la iniciativa de declarar la guerra al pueblo romano, pero advierten que empuñarán las armas si se les provoca. Afirman que su tradición ancestral les obliga a resistir cualquier ataque bélico sin suplicar piedad jamás. Sin embargo, aclaran que han llegado allí contra su voluntad, expulsados de su propia patria. Ofrecen entonces a los romanos una alianza útil, siempre y cuando se les asigne tierras o se les permita conservar las que ya han conquistado por derecho de guerra. Terminan con una advertencia contundente. Ellos solo reconocen como superiores a los suevos, una fuerza imparable con la que ni los dioses inmortales pueden enfrentarse. Aparte de los suevos, aseguran que no hay nadie en la tierra a quien no sean capaces de vencer. César responde entonces lo que considera oportuno, cerrando su discurso con condiciones inflexibles. Declara la imposibilidad de mantener ninguna amistad con ellos si deciden quedarse en la Galia. Argumenta la injusticia de permitir que quienes no supieron defender sus tierras ocupen tierras ajenas. Añade que en la Galia no queda ningún territorio desocupado que se pueda entregar a una multitud tan inmensa sin cometer un atropello. No obstante, les ofrece una alternativa. Si quieren, pueden asentarse en el territorio de los subios. César explica que acaba de recibir emisarios subios pidiendo ayuda contra los abusos de los suevos y se compromete a ordenar a los subios que los acojan. Los embajadores germanos aceptan llevar esta respuesta a sus líderes y prometen volver a César en el plazo de 3 días. Le piden que durante ese tiempo detenga el avance de sus tropas. César se niega en rotundo a aceptar esas condiciones. Sabe que pocos días antes los germanos enviaron gran parte de su caballería al otro lado del río Mosa para saquear y buscar trigo en las tierras de los ambibaritos. César intuye claramente que esta petición es una simple maniobra para ganar tiempo hasta que regresen esos jinetes. El río Mosa nace en la cordillera de los Vosgos, dentro del territorio de los lingones.
desemboca en el Rin a una distancia de poco menos de 80.000 pasos del océano. Por su parte, el Rin nace en los Alpes, en las tierras de los Lepontios. Su caudal fluye rápido y atraviesa inmensas extensiones, cruzando los dominios de los nantuates, los helvecios, los secuanos, los mediomátricos, los tríbocos y los tréveros. Al acercarse al océano, el Rin se divide en múltiples brazos y forma islas enormes. Gran parte de estas islas están habitadas por tribus bárbaras y salvajes que, según cuentan, se alimentan exclusivamente de pescado y huevos de aves. Finalmente, el Rin desemboca en el océano a través de múltiples bocas. Cuando César se encuentra a menos de 12.000 pasos del enemigo, los embajadores germanos regresan a su encuentro tal y como habían acordado. Lo interceptan en plena marcha y le ruegan, con desesperación, que detenga su avance. Al ver que César no cede, le hacen una segunda petición: que envíe órdenes inmediatas a la caballería de vanguardia, prohibiéndoles combatir y que a ellos les permita enviar mensajeros a los subios. Prometen que, si los líderes y el senado de los subios les garantizan una alianza bajo juramento, aceptarán sin rechistar cualquier condición que César les imponga. Solo piden un plazo de 3 días para organizar el acuerdo. César está convencido de que todo esto es una trampa. Cree que el único objetivo de esta tregua de 3 días es ganar tiempo para que regrese la caballería germana que está lejos, ahí saqueando. A pesar de sus sospechas, les concede un margen. Promete que ese día no avanzará más de 4.000 pasos, lo justo para acampar en una zona con agua. Les ordena que al día siguiente se reúnan allí con el mayor número de líderes posibles para examinar a fondo las peticiones. Mientras tanto, César despacha mensajeros rápidos a los prefectos que mandan la caballería de vanguardia con órdenes claras: no atacar al enemigo bajo ningún concepto y, si son atacados, limitarse solo a defender la posición hasta que él llegue con el grueso del ejército. Pero los germanos no respetan el acuerdo. En cuanto divisan a nuestros 5.000 jinetes, se lanzan a ataque. Ellos nos suman más de 800, porque los destacamentos que cruzaron el río Mosa para buscar trigo aún no han regresado. Nuestros jinetes están completamente relajados y desprevenidos. Acaban de ver marcharse a los embajadores enemigos y saben que los propios germanos han pedido un día de tregua. El ataque sorpresa desordena nuestras líneas por completo. Cuando nuestros jinetes intentan reorganizarse y resistir, los germanos aplican su táctica habitual: saltan a tierra, apuñalan a nuestros caballos en el vientre y derriban a los jinetes. El pánico se apodera del resto de nuestra caballería, que rompe filas y huye aterrorizada sin dejar de correr hasta que logran ver a nuestro ejército principal. En este combate mueren 74 de nuestros jinetes. Entre los caídos se encuentra Pisón, un valiente aristócrata de Aquitania. Su abuelo había sido el rey de su nación y el senado romano le había concedido el título de amigo del pueblo romano. Pisón muere intentando salvar a su hermano, que había quedado aislado por los enemigos. Logra rescatarlo, pero su caballo resulta herido y él cae al suelo. Pisón resiste con un valor tremendo hasta que, rodeado por todas partes y cubierto de heridas, se desploma. Su hermano, que ya estaba a salvo fuera del combate, ve caer a Pisón, espolea su caballo, se lanza directamente contra la masa de enemigos y muere luchando junto a él. Tras esta escaramuza, César toma una decisión tajante. No escuchará a más emisarios ni aceptará condiciones de unos hombres que, tras pedir la paz, lanzan un ataque a traición. Además, considera una locura esperar de brazos cruzados a que regresen los refuerzos de los jinetes enemigos. Conoce bien lo volubles que son los galos y es plenamente consciente del enorme prestigio que los germanos acaban de ganar a sus ojos con esta victoria inicial. César sabe que no puede darles ni un respiro para que organicen una alianza. Reúne a sus legados y a su cuestor y les comunica que no retrasará la batalla ni un solo día. A la mañana siguiente, la suerte se pone de su lado. Los germanos, haciendo gala de su habitual cinismo, se presentan en nuestro campamento en gran número.
Vienen todos los líderes y los ancianos. Su excusa oficial es pedir disculpas por la batalla del día anterior, alegando que ocurrió en contra de lo pactado. Su intención real es ver si, mediante engaños, logran alargar la tregua. César, encantado de tenerlos a su merced, ordena su arresto inmediato. Acto seguido, saca a todas sus tropas del campamento para atacar. Ordena que los jinetes marchen en retaguardia detrás del grueso de las legiones porque nota que aún están aterrorizados por la emboscada del día anterior. César forma sus tropas en 3 cuerpos y avanza 8 millas a marcha forzada. Llega frente al campamento enemigo antes de que los germanos puedan siquiera sospechar lo que se les viene encima. El pánico se apodera de los bárbaros. Les aterra la velocidad de nuestra llegada y, sobre todo, la ausencia de sus líderes, que siguen presos de César. Sin tiempo para organizar una defensa ni coger las armas, caen en el caos absoluto. No saben si salir a luchar, atrincherarse en el campamento o huir para salvar la vida. Nuestros soldados escuchan el griterío y el tumulto. Hirvientes de rabia por la traición del día anterior, irrumpen en el campamento como una avalancha. Los pocos germanos que logran armarse a tiempo oponen algo de resistencia y se lucha cuerpo a cuerpo entre los carros y el equipaje. Pero la inmensa mayoría de la población, mujeres y niños que habían cruzado el Rin con ellos, rompe filas y huye a la desbandada. César, entonces, lanza su caballería para darles caza. Los guerreros germanos escuchan a sus espaldas los gritos de sus familias siendo masacradas. Pierden la moral por completo, arrojan las armas, abandonan sus estandartes y huyen del campamento. Corren, desesperados, hasta llegar a la confluencia de los ríos Mosa y Rin. Allí, sin esperanza de escapar y con gran parte de su gente ya muerta, los supervivientes se arrojan al agua. Superados por el pánico, el agotamiento y la fuerza de la corriente, mueren ahogados. Tras aniquilar a una masa de 430.000 almas, nuestros soldados regresan al campamento sin una sola baja y con poquísimos heridos. La amenaza germana ha sido borrada del mapa. César, entonces, se dirige a los líderes germanos que había arrestado antes de la batalla y les da permiso para marcharse. Sin embargo, ellos suplican quedarse bajo su protección. Aterrados, confiesan que si vuelven a cruzar el río, los galos, cuyas tierras acaban de arrasar, los torturarán y los asesinarán en venganza. César respeta su decisión y les concede la libertad de quedarse. Terminada la guerra, César decide que debe cruzar el Rin. Tiene muchos motivos, pero el principal es estratégico. Al ver con qué facilidad los germanos deciden invadir la Galia, César quiere infundirles el mismo terror en su casa. Quiere demostrarles que el ejército romano tiene el poder, la audacia y el valor para cruzar el río y llevar la guerra a sus tierras. A esto se suma el problema de los jinetes enemigos. Los jinetes usípetes y ténteros que habían cruzado el Mosa para saquear y que se salvaron de la masacre por no estar en la batalla, han cruzado el Rin y se han refugiado con la tribu de los sugambros. César envía mensajeros a los sugambros exigiendo que le entreguen a estos fugitivos por haber hecho la guerra contra Roma y contra la Galia. La respuesta de los sugambros es desafiante. Declaran que el imperio de los romanos termina en la orilla del Rin y le preguntan a César con qué derecho exige jurisdicción o autoridad al otro lado del río si a él le parece injusto que los germanos crucen a la Galia. Por otro lado, los subios, el único pueblo más allá del Rin que ha enviado embajadores firmando una alianza y entregado rehenes a César, suplican desesperadamente su ayuda. Están siendo asediados por los suevos. Le ruegan que, si sus responsabilidades políticas no le permiten intervenir militarmente, que al menos cruce el Rin con su ejército. Afirman que ese simple gesto bastará para frenar a los suevos y darles esperanza. Los subios le aseguran
que el prestigio del ejército romano, tras aplastar a Ariovisto y aniquilar a los usipetes, es tan inmenso que la mera sombra de Roma garantizará su seguridad. Para facilitarles el paso, le ofrecen una gran flota de barcos para transportar las tropas. César tiene claro que debe cruzar el Rin, pero rechaza hacerlo en barcos. Considera que no es seguro y, sobre todo, que no está a la altura de su propia dignidad ni de la del pueblo romano. La anchura, la profundidad y la fuerza de la corriente hacen que construir un puente parezca casi imposible. Pero César decide que esa es la única forma digna de cruzar. El diseño de la obra es un prodigio de ingeniería militar. Sus hombres unen pares de vigas de pie y medio de grosor, dejando 2 pies de separación entre ellas y cortándolas a medida de la profundidad del río en cada tramo. Las afilan ligeramente por la base. Con la ayuda de máquinas, hunden estas vigas dobles en el cauce del río y las clavan a base de mazazos. No las clavan en posición vertical, sino inclinadas en la misma dirección de la corriente. 40 pies más abajo, colocan otra pareja de vigas idénticas, pero esta vez inclinadas en dirección contraria para frenar la fuerza del agua. A continuación, encajan un madero macizo de 2 pies de grosor entre cada par de vigas, tanto en la estructura superior como en la inferior, y aseguran todo el conjunto con fuertes clavijas a ambos lados. Esta estructura en forma de caballete es perfecta. Cuanta más fuerza hace la corriente del río, más se aprietan y más se afianzan las uniones de madera. Sobre estos pilares se tienden maderos a lo largo del puente, que luego se cubren con travesaños y un suelo de ramas entrelazadas. Para proteger la obra, clavan estacas inclinadas en la parte inferior del puente a modo de contrafuertes para que absorban el choque del agua. Y a cierta distancia río arriba, construyen empalizadas para detener cualquier tronco o barco en llamas que los bárbaros puedan lanzar por la corriente para intentar destruir el puente. 10 días después de empezar a reunir los materiales, la inmensa obra del puente está terminada. El ejército entonces cruza el Rin. César deja una fuerte guarnición protegiendo ambos extremos de la estructura y avanza directamente hacia las tierras de los sugambros. Durante la marcha, recibe emisarios de varios pueblos vecinos que le piden paz y amistad. César responde a todos con generosidad y les exige la entrega inmediata de rehenes. Los sugambros, por su parte, toman otro camino. Instigados por los refugiados ténteros y usípetes que acogen entre ellos, preparan su huida desde el mismo instante en que comenzó la construcción del puente. Abandonan sus territorios, recogen sus pertenencias y se esconden en la profundidad de las selvas. César se detiene pocos días en esta comarca. Incendia todas sus aldeas y todos sus caseríos, corta sus campos de trigo y se retira hacia el territorio de los subios. Les promete protección militar si los suevos vuelven a atacarlos. A cambio, los subios le revelan información vital. Los suevos, informados por sus espías de la construcción del puente, convocaron una asamblea general siguiendo su tradición. Enviaron mensajeros a todas partes con órdenes estrictas. Debían abandonar las ciudades, ocultar en los bosques a las mujeres, a los niños y a todos sus bienes, y concentrar a todos los hombres capaces de empuñar un arma en un único punto. El lugar elegido es el centro geográfico de los dominios suevos. Allí esperan la llegada de los romanos, decididos a librar la batalla definitiva. Al confirmar esta información, César hace balance. Ha conseguido todos los objetivos que le obligaron a cruzar el río: infundir el terror entre los germanos, castigar a los sugambros y liberar a los subios de la opresión. Tras pasar exactamente 18 días en la orilla germana del Rin, considera César que ha obtenido suficiente gloria y ventaja estratégica, por lo que retira su ejército de vuelta a la Galia y destruye el puente a su espalda.
Y con esto, con este momentazo final de César cruzando el puente, volviendo a su orilla y destruyéndolo, acabamos hoy. No hay sección sin música en los programas de César, de lectura, pero vamos a hablar un poquito de este final, porque madre mía, madre mía. Y así te cuento cositas, porque se vienen cositas. Ay, beber un poco de agua siempre va bien. Lo primero, vamos a hablar de las cosas que se vienen. Estamos a 25 de marzo ahora mismo, en 5 días es mi cumple, estoy nervioso, no quiero cumplir más años, por favor, tiempo, Cronos, detén el tiempo. Y se viene mes de abril. Mes de abril, a nivel de contenido del podcast, tenemos el día 1, el 8, el 15 y el 22, tenemos 4 semanas de República, y el último día, el 29, tendremos programa de lectura. Seguimos con la República, se ha acabado la guerra contra Macedonia, a ver qué pasa ahora, guiño, guiño, codazo, codazo, a ver cuál será el siguiente berenjenal en el que se metan los romanos. Y tenemos eventos este mes. Mañana, estoy taquicardias Joe, mañana sale Roma Victa a la venta. En todas las librerías, en todos los puntos de venta, si no lo has comprado, por favor, cómpralo, es un libro completamente diferente a lo que he hecho hasta ahora. Porque tanto el ascenso de la República como la caída de la República son, si tú lo lees, de esto es casi un programa del podcast. He mantenido el estilo del podcast, pero en este libro me he diferenciado. He dicho, vamos a hacer otra cosa diferente. Vamos a ir un estilo un poco más serio, un poco más divulgativo, un poco más... Y espero que te guste. A ver qué te parece. Eso el 26 de marzo. Luego tenemos abril. En abril tenemos, 18 de abril, Rincón de la Victoria, Málaga. Estaré haciendo un podcast en directo, entrada gratuita, en la villa de Antiopa. 19 de abril, Madrid. César, el hombre que desafió a Roma, llega a Madrid. Vamos a ver qué tal. Si estás por ahí, vente, porque te lo vas a pasar bien. Va a ser un ratito de cositas romanas cesarianas, bien. Y en el guión, uno de los momentos que menciono es el que acabas de escuchar hoy, lo del puente. Después tenemos... abril, Huevil, abril, lluvias mil. 19 Madrid, después tenemos... el fin de semana siguiente, La Olmeda. Estaremos Néstor Marqués, Lidia Merenciano y no sé quién más. Estaremos en La Olmeda presentando libro y hablando de cositas romanas y demás. Vamos a estar allí ese fin de semana. Y creo que no me dejo nada de abril. Nada. Bueno. Y ya está. Es lo que te quería decir hoy. Para un poquito recapitular cosas que hay, por si te quieres venir y demás. La Olmeda también será gratuito, seguramente, o bueno, con la entrada del museo, porque es la casa, la villa y tal. No sé cómo va el asunto. Ya eso se mira en la web de la Olmeda y todo eso. Pero el yacimiento, si no has ido nunca, ahí en Palencia, te lo recomiendo porque es maravilloso. Pero una pasada. El mosaico que tienen ahí, bueno, los mosaicos, que es enorme ese sitio. Una villa del copón y medio. Y yo me despido aquí. Hemos hecho un poco de spam, me puedes seguir por supuesto en redes sociales, en Twitter, en Instagram, Roma Eterna FM en Twitter, Roma Eterna Podcast en Instagram. Si me quieres escribir, mándame un correo a romaeternapodcast@gmail.com. Puedes apoyar en el botoncito azul de iVoox, puedes apoyar a través de Patreon, un chupito de garum, o si quieres, vente a los eventos, te firmo el libro y lo que tú quieras, porque lo importante es que me escuches, que me apoyes y que vengas. Y oye... y lo importante de todo es disfrutar, ser felices, y yo te deseo que tanto a ti como a los tuyos os vaya genial esta semana que nos va a separar entre un programa y otro, y con la imagen de César cruzando el río. Es que es tremendo, porque aquí lo que se está dando es un mensaje, el mensaje de que no hay ejército, ni bosque, ni río, ni nada capaz de detener el vuelo del águila romana. Así que, como siempre digo, te espero la semana que viene, pasada de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y hoy no hay sección sin música, pero yo te saludo y te doy las gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias, un fuerte abrazo
Y si puedes, vente a los eventos que hay, que en mayo habrá más. Tarraco Viva, por ejemplo, en mayo en Tarragona volvemos. Y en mayo habrá más cosas. En junio, julio, luego quizá hay más fechas para lo de César. ¿Quién sabe? Yo me dejo llevar. Yo estoy en la vorágine de las cositas romanas y digo, lo que venga, bien será. Hay que ir para adelante, hay que disfrutar de este camino, porque uno no sabe cuánto va a durar, y mientras tú estés a mi lado, y tú estés al otro lado, y tú estés apoyándome, el camino va a ser una auténtica pasada. Un fuerte abrazo y te espero en el siguiente, ¿eh? No faltes. Adiós.